Estimados amigos y seguidores de Eurobergams, hoy el tema que vamos a tratar son las válvulas de las botellas. Las nuevas válvulas de las botellas que incorporan la Impact M3 y que seguramente serán progresivamente incorporando a todas las demás carabinas de FX. Mi nombre es Emérito Rodríguez y espero que os guste. Pues como ya dijimos en la introducción, el tema que vamos a tratar hoy son las válvulas de botella. La válvula de botella, la nueva Impact M3, monta una nueva válvula en sus botellas que viene preparada para el nuevo regulador. Digamos que ahora la botella rosca sobre esta piececita, que es una parte rosca en la carabina y otra donde rosca la botella, que es un regulador y que nos permite pues el incrementar la presión de la botella sin sobrecargar lo que es la carabina en presión. O sea, antes las botellas las podíamos cargar hasta 220 bares, ahora ya las podemos cargar en la M3 hasta 250 bares, pero anecdóticamente, cargándola a 250 bares la botella en la M3, el interior de la carabina trabaja a menos presión que la MK2 que la cargamos a 220 bares. Porque tiene este regulador en la propia rosca de la botella que nos regula la presión de salida a 150 bares. Esta presión también se puede modificar, pero eso ya lo trataremos en otro vídeo. Pero principalmente lo que le quería explicar hoy son las válvulas, porque viene con una nueva válvula la botella. Y si utilizamos una de las válvulas antiguas en esta carabina, en la M3, vamos a romper la válvula porque no están preparadas para ello. El pin central mide 2 milímetros y el pin que necesitan las nuevas válvulas tiene que ser de 4. Hay un casquillo, un casquillo que se le puede montar a esta válvula. El único problema que tenemos es que como la entrada del aire es se los voy a enseñar aquí en un macro, es por una entrada muy pequeñita de aire, y al entrar a tanta presión, en estas válvulas antiguas rompe la junta del asiento y saca el asiento de su sitio, con lo cual nos servirían poniéndole el casquillo mientras tanto no la desenrosquemos del arma, porque en cuanto la desenrosquemos del arma pierde todo el aire, porque al cargarla, sobre todo si se carga con una botella, rompen el asiento, rompen el aro tórico que lleva el asiento e incluso puede sacar hasta el asiento de su sitio. Las nuevas válvulas, por lo contrario, no vienen con asiento. Ya la propia válvula trae el asiento de la válvula. Viene el asiento interior. Con lo cual esta es imposible que le pase lo que le pasa a las válvulas antiguas. Si la carga que usted hace de su carabina es con un compresor que va metiendo presión muy poco a poco, sí le va a servir. Sí le va a servir estas válvulas antiguas, digamos, ponerle un casquillo y utilizarla con la M3. No va a tener ningún problema. Pero si la carga la hace con un compresor, no. Va a romper la válvula de seguro. Y esto, bueno, no tiene mayor problema, sino que cuando se desenrosca la botella, pues se va a quedar perdiendo. Y también que perdemos la seguridad de una botella, pues tiene su válvula para evitar cualquier accidente y en caso de una salida de aire, o sea, de desenroscar la botella, digamos, quede el aire dentro y no la pierda toda. La verdad que este cambio, bueno, no es nada importante, nada eso, porque también lo que se puede hacer es que se puede comprar la nueva válvula e instalarla en las botellas. Y ya tenemos una botella actualizada, digamos, que nos va a servir para cualquier carabina. Tanto para la M3 como para la Streamline, la Wildcat, la Maverick o cualquier otra carabina de FX que lleve botella. Con lo cual la verdad que esto es un vídeo bastante cortito, simplemente para explicar las válvulas, pero bueno, así vamos entrando en materia
porque estamos preparando el vídeo de la Impact M3 y la verdad que este sí trae muchos cambios y muchas novedades. Espero que os haya gustado y os espero en el canal. Un saludo a todos.